Juan 10:27, el pasaje central. Dice de la siguiente manera, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, oh Dios, por los hermanos que pudieron participar, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, Padre Celestial. Ahora, Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, para ponernos dispuestos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, oh Dios, a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra lo es todo, es lumbrera nuestro camino, Señor. Y el día de hoy, Señor, venimos a entregarte todo acerca de nosotros. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí. Por mis hermanos que están aquí, sabemos que hay necesidad en tu pueblo, como mi hermana Sara, Padre Celestial, oramos por ella, mi hermana Irma, Señor, las dos hermanas Irmas, Padre Celestial, oramos por su salud, oramos, Padre Celestial, por aquellos, Padre Celestial, que tal vez, Señor, no están aquí porque se han sentido mal o tal vez no pudieron estar, está tú con ellos. Gracias te damos por los que sí estamos aquí, Señor. Gracias por mis hermanos Olmos, Señor, y oramos como hemos estado orando por mi hermana Leti, Padre Celestial, para que tú hagas su obra en su cuerpo, Padre Celestial, porque tú eres bueno y tú eres poderoso, Señor, y suficiente. Te entregamos, Señor, este tiempo. Ayúdanos a entender tu palabra y que tu Espíritu Santo hable a través de ella, Padre. A ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que las ovejas oyen su voz y reconocemos la voz de Dios. Y al reconocer esa hermosa voz que Dios tiene y nos habla, le podemos entonces seguir a Él porque entendemos la voz, sabemos la voz, escuchamos la voz. Y por eso esta iglesia y su servidor y los que vengan aquí, nuestro trabajo siempre va a ser predicar la palabra de Dios para poder escuchar la voz de Dios que viene de Él simplemente. Es lo que queremos en este lugar. Así que vamos a hablar acerca de escuchar la voz de Dios. El escuchar es una parte muy importante de nuestras vidas. Escuchar es algo que debemos practicar para ser buenos en ello. ¿Verdad que sí? Cuando no escuchamos, ¿qué nos pasa? Usualmente hay problemas cuando no escuchamos. Y cuando simplemente pretendemos escuchar a otros, usualmente los demás se pueden dar cuentas. ¿Le ha sucedido eso? ¿Verdad que sí? Pretendemos escuchar o no escuchamos, ¿verdad? ¿Y qué dijiste? Llegamos al súper, ¿verdad? Y pues ¿para qué vine al súper? Pues no estaba escuchando al esposo. Yo por eso le digo a mi esposa, mándame un texto, por favor, porque soy malo para escuchar y no la hago. Pero es necesario poder escuchar. La palabra de Dios en Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este concepto de escuchar la voz de Dios se encuentra a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los personajes de la Biblia aprendieron a escuchar la voz de Dios y actuar en lo que Dios les estaba hablando. Cuando caminamos con Dios, vamos a poder escucharle. ¿Sí me escuchó? Cuando caminamos con Dios, vamos a poder escucharle y vamos a poder distinguir la voz de Dios en contra de nuestros propios pensamientos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos una cosa, pensamos que Dios está hablando y no es cierto? Les platico esto, un testimonio personal. Cuando yo conocí a mi esposa, ella me llegó por la panza, ¿verdad? Porque no había panza antes como la hay hoy. Pero ella, hermana, me hacía unos flanes riquísimos. Así me enamoró, ¿verdad? ¿Quién sabe qué vio en mí que dijo, este cae por la comida? Y me hacía unos flanes bien ricos. Una vez me dijo, te hice un flan, y pues yo bien contento fui, recogí el flan, me dijo, es doble el flan, ¿verdad? O sea, eran 2 flanes en uno, pues me puse doblemente contento. Hermanos, me fui a mi casa, esa noche le entré al flan, ¿verdad?
ay, qué rico está este flan, ¿verdad? Híjole, me cayó mejor mi esposa, ¿verdad? Híjole, otro flanecito porque, ay, estaba bien rico. Hermanos, cuando me di cuenta, ese mismo día me había acabado todo el flan doble que me habían dado. En la noche, hermanos, tuve visiones. No les miento. Tuve visiones. Pero no eran visiones de Dios. Para mí parecía lo que me había sucedido en esa noche. Mi hermana se había ido a estudiar a Baylor y estaba en Waco, Texas. Y en mi visión, ella había llegado y me había saludado y mi padre estaban allí, estamos todos contentos. Yo no sabía que uno podía tener visiones a causa de un flan. Era todo, como 20 tarros de azúcar, hermano. Pero al final, hermanos, esa no era una visión de Dios para mí. Esa era la visión de un flan. Tanta azúcar. Mucha azúcar, hermano. Yo no sabía cómo se hacía el flan. Hasta que mi esposa ya cuando estábamos casados lo hizo. Yo me quedé así como que... Me comí 20 litros de azúcar, hermanos. ¿Cómo no iba a tener visiones? Pero esas visiones no eran de Jehová. Esas visiones no, yo podría venir, hermanos, vi a mi hermana venir a mí en la noche, quiere decir que está bien. Eso no era de Dios. Todo esto, hermanos, para decirles ese hermoso testimonio del flan, para decirles que en veces nosotros escuchamos nuestra propia voz y pensamos que viene de Dios y no lo es. Y el día de hoy vamos a hablar de eso también. Pero cuando caminamos con Dios, vamos a poder escucharle, vamos a distinguir cuando es su voz y no nuestros pensamientos. Ese pensamiento de flan que yo tuve, esa visión del flan que yo tuve, no era de Jehová. Debemos entonces escuchar la voz de Dios para permanecer en Él y para poder vencer sobre el pecado y para dejar otros saber acerca de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, hermanos, el primer punto de hoy es que cuando caminamos con Dios y queremos escuchar su voz, debemos eliminar las distracciones que hay alrededor de nosotros. Por eso el Salmos 46:10 dice de la siguiente manera: estad quietos y conoced que yo soy Dios, que seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En otras palabras, Dios nos está diciendo, cálmate, tranquilízate, calm down. Muchos de nosotros vivimos una vida muy ocupada, especialmente en este país. Andamos para arriba y andamos para abajo, de un lado y para el otro. Nuestros carros recorren millas grandes en una semana. ¿Cuántos se han notado eso? Porque andamos muy ocupados. Y al estar ocupados, se nos olvida venir a nuestro Dios. Imagínate también esto, que cuando andamos caminando con nuestra pareja, imagínense aquellos tiempos mozos cuando andaba caminando por ahí con su pareja, pero ahora imagínense el día de hoy que anden caminando y su pareja se la pase en el celular. No le haga caso a usted. Oye, ¿te acuerdas? Espérate, está bien bonito este gatito que estoy viendo. Otra vez ya empecé con los gatitos, hermano. No le salgo de ahí. Va a decir, hermano, présteme su celular a ver qué está viendo usted. ¿Cómo se sentiría usted en esa caminata? Ignorado, triste. Ahora, imagínense cómo se siente Dios con nosotros cuando nosotros decimos caminar con Dios. ¿Cómo caminamos con Dios? ¿Le hacemos caso? Pues en veces, hermanos, no nos tranquilizamos, we don't slow down, no nos detenemos, gracias, para poder estar en comunión con Dios. Y nuestro Dios no se siente bien con nosotros muchas veces, no le agrada. Trabajamos todo el día
en el celular todo el tiempo, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero Dios nos pide que nos tranquilicemos, que nos detengamos, que estemos y vengamos a Él. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para nuestro propio bien, para caminar con Dios y escuchar su voz. Ahora, la pregunta para ti y para mí es, ¿qué es lo que está haciendo ese ruido en tu vida? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las distracciones en tu vida? Cuando caminamos con Dios, debemos de hacer tiempo para estar con Él. ¿Sí me escuchó? Cuando caminamos con Dios y decimos caminar con Dios, debemos de hacer el tiempo para andar con el que está caminando, con el que estamos caminando. Yo no puedo decir yo camino con Dios y no paso ningún tiempo con Él. Yo no puedo decir que yo soy un cristiano y no hago nada lo que un cristiano hace. Yo no puedo decir que yo amo a Dios con mis labios, pero con mis acciones me delatan y dicen lo contrario. Por eso, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que está haciendo ese ruido en tu vida? Debemos de hacer tiempo para estar con nuestro Dios, dejando a un lado las distracciones y enfocándonos en Él, en lo que Él, Jehová, nos tiene que decir a nosotros. Él está hablando todavía a nosotros. Dice su palabra que es mejor obedecerle y tener un tiempo para escuchar a Dios. Si no, en veces el Señor nos habla de otras maneras y lo hace duramente. Yo tengo un tío en Chihuahua y él había escuchado de la palabra de Dios como lo había hecho mi madre también. Crecieron en un lugar donde se escuchó la palabra de Dios, pero se desvió en su caminar. Y el Señor le habló gravemente a él. Él trabajaba en una maquila donde hacían panes y todo eso y tenían estacas de fuego, pipas, y una de esas se desplomó, una de esas estacas grandísimas y lo quemó a mi tío. Y eso fue el llamado que el Señor tuvo para con mi tío. Y él hasta el día de hoy sirve al Señor, ha sido pastor, ha hecho muchas cosas para el Señor, pero en veces el Señor permite que cosas de esas naturalezas sucedan para llamar nuestra atención. Entonces, lo que yo digo hoy es que detengámonos, tranquilicémonos y vengamos a Dios para escuchar su voz, para que no tengamos que venir a ese punto donde Él nos diga, I'll do it, yo lo voy a hacer. Si tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Número 2, ¿cómo reconocemos la voz de Dios? Ya escuchó mi testimonio del flan, ¿verdad? Cuánto flan yo me comí y las visiones que yo tuve, esas no eran del Señor. Juan 10:27 dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Solo aquellos que han puesto su fe en Jesús conocen su voz. ¿Sí vio este versículo? Mis ovejas oyen mi voz y yo, Jehová, dice, las conozco y me siguen. Aquí Jesucristo estaba hablando a sus discípulos, a nosotros, y nos dicen, cuando yo hablo, tú vas a saber cuándo es mi voz. En otras palabras, hermanos, los que conocen a Cristo, los que no conocen a Cristo, la palabra de Dios dice que la palabra, que lo que el Señor dice, lo que Jehová dice, lo que Jesús dice en sus escrituras, les es locura, folly. Eso está en 1 Corintios 1:18. Pero para nosotros, los cristianos, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y guía a nuestro camino. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Esto es Salmo 119:105. Y como somos sus ovejas, Dios todavía está hablándonos activamente a cada uno de nosotros. Esto quiere decir que nosotros necesitamos escuchar atentamente. Cuando yo empecé a trabajar en el ejército con los soldados,
uno de los primeros trabajos que tuve fue ser una persona que traspasaba las lecciones y entrenamientos para los soldados a las páginas web y todo eso, lo más moderno. Se pasaba de papel a prácticamente pantallas donde ellos iban a estudiar todo eso. Y una de las clases que nosotros traspasamos, fue una clase que se llama Escuchando activamente. Un soldado necesita escuchar activamente lo que se le dice, porque muchas veces las órdenes que se le da a un soldado no están por escrito muchas veces. Y el soldado tiene que escuchar activamente lo que se le está pidiendo y crear un plan para poder llevar a esa orden a que sea cumplida y llevada a cabo. Cuando escuchamos activamente, podemos nosotros entender el mensaje de lo que se nos está diciendo para poder llevarlo a cabo. Entonces, nosotros los hijos de Dios tenemos el poder y el Espíritu Santo para escuchar activamente la voz de Dios. El mundo no lo puede escuchar al Señor, es locura para ellos, pero nosotros sí. En esto mismo, otro punto es que cuando Dios habla, nosotros debemos de obedecer a tiempo. Hermanos, es obvio que nuestro Dios desea que le obedezcamos y lo hagamos en una manera oportuna. ¿Se acuerda cuando sus padres les decían a ustedes, mijo, mija, vaya y saque la basura? ¿Qué le pasaba a usted si duraba unas 2 o 3 horas sin sacar la basura? A la hermana acá la golpeaban con bate. No se crearon. Si viene de México, era con la chancla, ¿verdad? La chancla bendita esa que anda todavía volando por allí. Le gritaban tal vez, se enojaban con usted. ¿Por qué? Usted decía, sí, nomás acabo de jugar, de ver este programa, al rato, ¿verdad? Cuando yo quiera. ¿Por qué querían nuestros padres que les obedeciéramos en ese momento? Porque querían que en ese momento se hiciera lo que ellos habían pedido. Si no, nos iba a ir mal. De la misma manera, nuestro Dios nos habla a obedecerle en el momento que Él habla a nuestras vidas. ¿Usted recuerda la historia de Abraham? Imagínense si se hubiera tardado Abraham en hacerle caso al Señor de llevar a Jacob, a Isaac a sacrificarlo, ¿verdad? En ese camino, ¿verdad? Tal vez el Señor algo más hubiera hecho. Tal vez, muchas veces, nos hubiéramos perdido la bendición que el Señor tenía para nosotros en ese momento. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que debemos obedecer la voz de Dios cuando Él nos hable. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En veces, si nos delatamos en obedecer, nos podríamos perder de alguna bendición o alguna acción que Dios quería acerca de nosotros. El último punto para el día de hoy. ¿Cómo nos habla Dios? Les puedo decir con gran certeza que Dios no nos habla a través de los flanes. Eso sí se le puedo decir el día de hoy. Están riquísimos y sí le puede usted traer una visión en la noche. Podríamos tomar medicinas, podríamos tomar píldoras y podríamos tomar muchas cosas que alteran la visión de uno, que alteran la mente de alguien. Pero allí no está el Señor. Todo lo que el hombre quiera hacer, pero que no ponemos a Dios primero, allí no está nuestro Dios.
Por eso, el día de hoy les vengo a decir que Dios ya nos ha hablado y, aunque sigue hablando activamente, la fuente de su voz, hermanos, está en su palabra. Amén. En su palabra y solamente en su palabra. Si yo hablo, si alguien viene aquí arriba, si cualquier persona que usted ve en la tele habla fuera de la palabra de Dios, entonces es falso. Y ahora dirá, Daniel, a veces usted dice historias o testimonios, todo eso es aparte, pero la palabra de Dios, hermanos, es lo número uno. Cuando Dios habla, habla acerca y a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra lo es todo. Vayamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra lo es todo. Dice, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, como una carta, la Biblia ya ha sido sellada y entregada al pueblo de Dios. Y aquí la tenemos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Estamos bendecidos, hermanos, más aún que los del Antiguo Testamento, más aún los del Nuevo Testamento, porque ahora tenemos la entera y completa palabra de Dios para nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar en esa bendición? Aún Pablo, quien escribía estas cartas, no había tenido todo lo que Dios había hecho. En ese entonces Pablo todavía no sabía lo que Juan había escrito para el Apocalipsis, aunque Dios ya le había revelado lo que vendría, ¿verdad? Pero ya nosotros el día de hoy tenemos toda la revelación que ha sido sellada y entregada para nosotros. Y curiosamente, hermanos, cuando el libro del Apocalipsis, Juan tiene esta visión y escribe este libro, le dice, ¿quién es digno de abrir el sello? Hermanos, la palabra un día se volverá a abrir para el Apocalipsis, para completar la palabra de Dios y las profecías de Dios. Por eso, hermanos, ¿quién es digno de abrir el sello? Solamente nuestro Señor Jesucristo, porque un día esta palabra que se nos dio terminará hasta este punto, el último punto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, hasta el último punto se va a cumplir la palabra de Dios. Y por eso esta es la palabra de Dios y no hay algo mayor que ella. Y por eso también la palabra de Dios dice que como ha sido sellada, también ha sido entregada a nosotros, y cualquiera que agregue o quite de ella, será tratado severamente por Dios. Eso se encuentra en Apocalipsis 22, 18 y 19. Ahora, Daniel, ¿nos puede hablar Dios de otras maneras? Claro que sí, hermanos, pero no por el flan, ya les dije. Dios puede usar nuestra conciencia. Dios puede usar las circunstancias, los sueños también, hermanos. Yo he tenido sueños que vienen del Señor, las visiones, los cantos. Él puede usar a otras personas. Él puede usar al Espíritu Santo para hablarnos. Claro que sí. ¿Cuántos de ustedes han visto un mensaje en el internet que les ha impactado? Yo creo que muchos de nosotros. Uno de los míos es cuando era joven, siempre digo lo mismo, pero más joven, ¿verdad? Me acuerdo de cuando vi a un pastor que se llama Paul Washer y él dio un mensaje a los jóvenes y fue impactante, uno de los mensajes más impactantes modernos hasta el día de hoy. Este hermano todavía vive y todavía predica en una gran manera. Pero usted y yo hemos visto estos mensajes y pueden ser de bendición. Pero aún los pastores, hermanos, los predicadores, los evangelistas,
las canciones, los sueños que nosotros tenemos tienen y pueden tener un error humano. ¿Sí me escuchó? Yo lo he tenido aquí enfrente. Yo creo que todos los que hemos predicado algo que al después dice, ay, no, eso lo dije mal. Esto lo entendí mal o esto lo expliqué mal. Era esto o era algo diferente. ¿Por qué? Porque hay un error en nosotros. Hay canciones cristianas, hermanos, que están requete mal. Por eso me gusta que mis hermanas Torres cuando dijeron que siempre, y la palabra lo dice, hay que cantar con entendimiento. Tenemos que tener cuidado. Porque hay cantos, canciones, etcétera, mensajes que tienen error. Pero la palabra de Dios es sin error. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sin error. Entonces, aunque el Señor puede usar todas estas cosas, lo mayor, déjeme le digo, es la palabra de Dios. ¿Sí me escuchó? Lo mejor, lo mayor y lo más grande es la palabra de Dios. This is above everything. Y les vengo a decir eso porque hay, el que canta, hermanos, va a decir, ay, los cantos que canto están hermosos. Amén, aleluya. Pero si hay error en ellos, hermanos, es error y no va con la palabra. Pero la palabra no miente porque es palabra de Dios. Por eso tenemos que venir a la palabra para que cuando Dios hable, y aquí nos ha sucedido, y venga alguien y nos dice, Dios tiene esposa. Uno dice, ¿what? Porque escuchamos la palabra de Dios. Si viene alguien por allí y dice, los musulmanes amamos a Jesús, ¿what? Lo podrán amar, pero no lo siguen. Buda también le podemos mover la pancita para que me conceda algo. ¿Qué? Y todas esas alarmas deben de a nosotros venir porque estamos en su palabra y la leemos y venimos ante Jehová y vemos todas estas cosas que nos dicen todos los caminos llevan al cielo. ¿Qué? La palabra de Dios no dice eso. Entonces, aunque Dios habla de todas diferentes maneras, no quiere decir que todo lo que el hombre hable es verdadero. Solamente la palabra es buena. Ninguna forma usada por Dios, ninguna cosa, hermanos, lea esto, ninguna cosa, ninguna forma usada por Dios nunca va a contradecir las Escrituras. Daniel, quiero que dejes a tu esposa para que te vayas a evangelizar a Shakira. Sí, Señor, heme aquí, ¿verdad? Bien cristianos, ya me voy a ir de los guachos, hermanos. Ajá. Eso no es de Dios. Eso es de Satanás. Porque la familia lo creó Dios. Porque Dios creó la institución familiar. Y el casarse con una persona es formar una sola persona. Y si tú quiebras eso, quebrantas la ley de Jehová. Amén, ¿verdad? Échenle amén, hermano, también. Ya se le hizo nudo aquí. Amén. La verdad es que no sea como Dios nos hable, no importa cómo Dios nos hable, nunca, pero nunca su palabra contradecirá las Escrituras. ¿Sí me escuchó? Así que si usted oye algo en el internet, un mensaje, usted ve por ahí algún video, usted ve por ahí una canción y le gusta mucho, pero usted dice, ¿qué dice esto acerca de la palabra de Dios? Y usted va a la palabra de Dios y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, en ese momento usted puede decir, esto no es para mí. Se verá bonita, se escuchará bonita, tendrá buena melodía, será muy bonito mensaje, me llenó, es muy motivacional, pero al final como que no trae palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos habla y nos dice, vengamos a Cristo Jesús, a su palabra, y su palabra será el filtro para toda nuestra vida. Y si hacemos eso, vamos a estar en comunión y caminando con Dios para que cuando vengan esas voces
nosotros podemos saber quién es cuando habla Dios, cuáles las veces que habla Dios y cuándo es cuando Dios no nos está hablando y en realidad es el enemigo mismo que pone trampas a nosotros, aún como cristianos, usando aún las cosas, los recursos que hay allá afuera en contra de nosotros para desviarnos de la verdad de Cristo. En latín, para terminar, hay un dicho que se dice, sola escritura. Cuando Martín Lutero hizo las 3 tesis y luego se convirtieron en 5, desde una de esas cosas que Martín Lutero escribió y colgó en la puerta de la Iglesia Católica, una de esas era sola escritura. Significa que la Biblia es la única fuente de revelación divina y nuestra única autoridad acerca de nuestra fe en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Gracias por su paciencia, hermanos. Se nos fue un poquito más largo no el mensaje, sino lo demás, porque queríamos que la iglesia tuviera la oportunidad de alabar a Dios. Gracias a mis hermanos que participaron en estas alabanzas a nuestro Dios. Pero les quiero decir las buenas noticias. Que si escuchamos a Dios, nuestra vida espiritual va a ser muy buena. Va a ser excelente. Nos va a librar aún de la muerte. De la muerte espiritual ya nos libró el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? De lo que merecíamos por haber andado en el mundo, ya nos libró el Señor de eso. Ahora ya no tememos la primera muerte, que es en nuestro cuerpo, porque sabemos a dónde vamos. Y Dios nos promete en su palabra que nos va a ayudar a reconocer su voz, hermanos. Entonces usted se va a ir de aquí y usted va a poder saber que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para saber cuándo Él nos está hablando. Y que si tenemos alguna duda, podemos venir a Dios mismo y venir a sus Escrituras y saber cuándo es la voz de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Padre Celestial. Ayúdanos a andar en ti, oh Dios Todopoderoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Queremos escuchar tu voz. Ayúdanos a calmarnos esta semana y tener un tiempo de quietud contigo. A deshacernos, Padre, de las cosas que nos quitan el tiempo de estar en tu presencia. Y es difícil hablar esto, hermanos y hermanas. Porque tal vez es el trabajo. Haz el tiempo para Jehová. Para que Él no te quite ese trabajo. Para que Él no te quite esas cosas que te están estorbando que tú vengas a Él. Señor, danos palabra tuya y déjanos venir todavía más, Señor, a ti, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor y tu cuidado. Porque tú eres tan bueno que tú nos perdonas y que tú nos limpias, Señor. Y nos vuelves a tus caminos. Ayúdanos a caminar contigo y ayúdanos a escuchar tu voz, Padre. Es lo que oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.